Si están viendo bien, si se me escucha bien o hay algún problema, me avisan. Sí, profesor. Bueno, ustedes tienen subido en autogestión dos temas que necesitan conocer para desarrollar el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Hace alusión a lo que son capas y lo que son bloques. El día de hoy elegí hacerlo virtual por el tema del paro colectivo, porque sé que muchos de ustedes se movilizan por ese medio, pero hemos conseguido, a través del departamento, el aula 930, que es donde está matemática, física, no sé si se ubican. Así que próxima clase, como ya hemos conseguido un aula que tenga algunas computadoras, lo daremos, dictaremos la clase desde ahí, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con el concepto de capas, después vamos a seguir con bloques, vamos a ver un ejercicio que les acabo de subir de coordenadas para clarificar algunas cuestiones, y vamos a ver de qué se trata el TP número 1, que es el de layout, ¿sí? Bien, yo tengo el AutoCAD 2022, cambio un poco esta parte del entorno de trabajo, pero las funciones deberían ser exactamente iguales, ¿sí? Me voy a inicio y me encuentro con propiedades de capa, ¿sí? Las capas nos sirven para organizar el trabajo. Les voy a mostrar un ejemplo acá que ya viene con AutoCAD, ¿sí? Que es una planta que ustedes van a tener que hacer también para el TP, en donde si vemos, si me voy a propiedad de capas, veo que hay un montón que están ya creadas, ¿sí? Entonces, de pronto, estas sillas que están acá, tal vez sean esta capa, la prendo y la apago, ¿sí? Lo que nos ayuda a las capas es a organizar el trabajo, de modo que, por ejemplo, si tenemos en esta planta el mobiliario, podemos poner las mesas en una capa, las sillas en otra capa. Podemos hacer todo lo que sea en la estructura, los muros, también hacerlo de otra capa. Entonces me permite ir prendiendo, apagando, bloqueando, si son muchas personas que trabajan en un mismo archivo, entonces por ahí es conveniente de que bloqueemos para que accidentalmente no se modifique una capa. Vamos a ver si me deja desplegar. Por defecto, AutoCAD en la capa 0 es la que tiene creada, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a dibujar en AutoCAD y no crean ninguna capa, van a notar que tienen la capa 0. La capa 0 que tiene un color blanco, un tipo de línea, un tipo de grosor de línea, etc. Entonces, si esa capa 0 no nos sirve, vamos a tener la posibilidad de nosotros crear nuestras propias capas. Vamos a un dibujo nuevo. Voy a hacer, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Un cuadrado. Por defecto se va a dibujar en la capa 0. Ahora bien, supongamos que yo quiero que este cuadrado esté en otra capa, me voy a ir a propiedades de capa y voy a crear una capa. Al crearlo, lo que primero me va a preguntar es cuál es el nombre que le queremos asignar. Entonces, supongamos que le ponemos cuadrado, ¿sí? Puedo elegir acá, cambiarle el tipo, le vamos a poner rojo. El tipo de línea, tienen que ver lo que ustedes tienen cargado, si no lo cargan, por ejemplo, el trazo, Profe, ¿sí? le hago una consulta. ¿Puede de casualidad grabar la clase o se le complica? Eh, si tienen dudas, después me consultan, pero este Ah, espacio es como si perfecto. estuviéramos en la facultad, digamos. Entonces, lo que hice fue ponerle el nombre, cambiar el color,
el tipo de línea, ¿sí? Bien, acá vemos dos herramientas que es lo que un poco les comentaba, que es de bloquear una capa para que nadie la pueda accidentalmente modificar. Y tenemos también estos dos iconos, uno que es para apagar y el otro para inutilizar, que ya lo vamos a ver con un ejemplo para que no queden dudas porque visualmente parecen lo mismo, pero no lo es, ¿sí? Entonces yo tengo que crear esa capa cuadrada y digo, bueno, esta selecciono los elementos y simplemente lo voy a mover a la capa cuadrada que acabo de crear, ¿sí? Vamos a hacer un círculo ahora, o un círculo cualquiera. También, como no seleccione la capa, me la está creando en la capa que viene por defecto. Voy a propiedades de capa, voy a crear una nueva capa, le vamos a poner círculo. Le cambiamos el color, le ponemos un color azul. Y ahí ya tengo el cuadrado en una capa y el círculo en otra capa, ¿sí? Fíjense que si yo quiero seguir creando, en la capa círculo simplemente activo la capa círculo y empiezo a dibujar, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, la capa cuadrado la apago, visualmente ustedes ya la dejan de percibir, ¿sí? ¿Alguien sabe para qué es esta herramienta que está acá que se llama el Zoom Extens? El Zoom Extens lo que hace es encuadrar todos los elementos que tengamos dibujando, aprovechando al máximo el espacio para mejorar la visualización. Por ejemplo, si yo creo una línea acá, ¿sí? Y aplico el Zoom Extens, noten que acá está la línea y la está teniendo en cuenta en el cuadro. La borro, pongamos otro círculo acá, me alejo, me voy al Zoom Extens y también me vuelve a poner en pantalla todos los elementos dibujados. Ahora bien, si apago, pongamos, elimino este elemento y hago el Zoom Extens, noten que el cuadrado está siendo tenido en cuenta, porque si no yo tendría un zoom de este tipo. ¿Se entiende? Sí, Y sí. simplemente apague la capa. Ahora, si yo la misma capa, por ejemplo, la inutilizo, este es el icono para inutilizar, observen cuando yo haga el zoom extens. Significa que si una capa está inutilizada, AutoCAD la deja de tener en cuenta para los cálculos, ¿sí? Así como ocurre en el Zoom Extens, ocurre también en funciones como regenerar todo. Cuando ustedes están dibujando y por ahí ven que son segmentos y no son una línea, supongamos un arco que ustedes están dibujando son segmentos, la función de regenerar tampoco la va a aplicar en ese caso. Entonces, no es lo mismo inutilizar una capa a que apagar una capa. ¿Se entiende el concepto? Ahí está frisada, inutilizada, como se le llama, ¿sí? Si lo vuelvo a poner, aplico el Zoom Extens y lo vuelvo a tener en cuenta. ¿Hasta ahí estamos? O sea que inutilizar significa que AutoCAD no lo tenga en cuenta a este tipo de capas. Exactamente. AutoCAD no lo va a tener en cuenta para ningún tipo de cálculo, Pero ¿sí? si bien para un trabajo, por ejemplo, en parte de apagar una capa sirve como para ver algo en concreto, Claro, ver, la apago directamente porque para limpiar mi dibujo. Supongamos claro, que ahora solamente quiero trabajar con círculos en la carpa círculo y no me interesa estar viendo todo lo que tiene que ver con suponete, la capa que está encuadrada. claro, claro. Pero inutilizar nada más es para que AutoCAD no lo tenga en cuenta, nada más. Nada más, nada Perfecto. más.
pero existe y está, o sea, no es que se Sí, sí, sí. borró, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, este es un ejemplo que da AutoCAD 2022. Si vamos a propiedades de capa, vamos a ver todas las capas que tiene creadas. Esta persona o alguien que hizo esto, le hacía falta tener en cuenta todo este tipo de capas. Entonces volvemos. Tiene una capa que se llama CPU, una capa que se llama silla, puertas. A ver si las puertas las podemos ver, no sé cuáles serán, pero bueno, habría que ver cuáles son. Las sillas sí, se dan cuenta y se prenden y se apagan. Lo mismo ustedes van a tener que hacer en el TPD Layout. Van a tener que poner el mobiliario en una capa, que lo pueden desglosar en lo que sean mesas, escritorios, CPU, sillas, como a ustedes les resulte más fácil, pero tiene que estar discriminado por capas. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo asociamos esto a los bloques. Vamos a otro dibujo. ¿Para qué sirve un bloque? ¿Han trabajado alguna vez con bloques o no? Yo sí. Bueno, los bloques por lo general hacen que un conjunto de elementos se conviertan en una sola entidad y supónganse ustedes que están dibujando, no sé, una sala de cine, que tienen que dibujar todas las sillas. Sería poco práctico dibujar cada una de ellas. Ahora bien, ustedes me podrían decir, bueno, pero podemos dibujar una vez y podemos copiarlo. Sí, lo pueden hacer, pero carece de practicidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que modificar una silla, voy a tener que ir a todas las inserciones que hice de ese elemento, borrarlas y volver a copiarlas. No ocurre con el caso de los bloques. También un archivo en el que utilicen ustedes la función copiar, 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 van a tener que pesa mucho más que un archivo que solamente trabaje con bloques, porque AutoCAD lo que hace es guardar solamente el punto de inserción. Vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que yo dibujo estos elementos, que si pico arriba son todas entidades independientes, ¿sí? Entonces me voy a ir a la pestaña donde dice inserción, y voy a encontrar esta opción que dice crear bloque o escribir bloque. Cuando nosotros hagamos la función crear bloque, generalmente lo utilizamos cuando no va a ser necesario ese bloque en tantos entornos de trabajo. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo estoy haciendo este bloque y lo voy a usar ahora y no tengo previsión de usarlo después, entonces sí puedo crear un bloque interno. Escribir un bloque es, por ejemplo, la gente de arquitectura dice, bueno, yo siempre voy a diseñar este escritorio con estas medidas, entonces diseña el escritorio una sola vez y lo guarda como un DWG externo. El DWG es la extensión que tienen los archivos de AutoCAD. Si ustedes ven acá, que dice dibujo 3, DWG es la extensión que tiene el archivo. Un archivo de software de dibujo puede ser AIGES, puede ser STEP, LT. Tenemos varias extensiones. Para todos los archivos que son creados desde AutoCAD, la extensión es DWG. Entonces, supongamos que queremos crear un bloque interno. Lo primero que nos pide es el nombre. Vamos a ponerle polígono. Nos pide cuál va a ser el punto base de inserción. Cuando nosotros querramos replicar, necesitamos un punto base. Ese punto base, por ejemplo, yo tomo cualquiera, lo voy a designar así. Después me pide cuáles son los objetos que nosotros queremos que se conviertan en bloques. O lo designo uno por uno o hago una ventana. Le doy Enter. Convertir en bloque y permitir la descomposición por si en el futuro nosotros tenemos que hacer alguna modificación. Las unidades del bloque nosotros vamos a trabajar en milímetros, ¿sí?
y le damos a aceptar. Si ahora picamos las entidades que habíamos dibujado para este bloque, vemos que ahora sí se comporta como un todo. Entonces, si lo quiero insertar de nuevo, acá ya me aparece polígono porque es un bloque reciente. Lo puedo replicar n veces y le puedo también cambiar la escala. Vamos de nuevo. Yo doy enter de nuevo, indique el nombre del bloque, polígono. Indique el punto de inserción. Después me dice que indique un factor de escala. Si es escala 1 en 1, le pongo el 1, enter. Ángulo de rotación. Supongamos que quiero 90 grados. Y ahí inserte el bloque. ¿Se entiende? Hago que un conjunto de entidades se comporten como un todo. Y si yo lo hubiera hecho con la función copiar, van a ver ahora que si yo necesito editar ese bloque, me resultaría mucho más complejo. Supongamos que yo creé este bloque y ahora necesito modificarlo. Me voy a editar de bloques. Acá me va a aparecer el listado que tengo. Le doy a aceptar. Y si me aparece un entorno de trabajo como si fuera un dibujo nuevo. Entonces, vamos a hacerle una modificación a este bloque. Una línea. Y también podemos hacer un círculo acá. Cierro el editor de bloques. Guardar los cambios. Y van a ver cómo en todas las inserciones que hice del bloque se me actualiza. ¿Se entiende hasta ahí? Si ustedes de pronto en el layout que vayan a hacer no consiguen descargar de internet el bloque de la máquina en cuestión, lo van a poder dibujar, ¿sí? Muchos de los bloques que van a utilizar en layout lo pueden descargar y ya vamos a ver cómo de cualquier página que sea gratuita, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí, profe, ¿cuál es el botoncito de los bloques? En inserción. En inserción pues tenés crear bloque o escribir un bloque. Gracias, profe. Ahora supongamos que necesito este conjunto de elementos, hacer un bloque, pero un bloque externo, ¿sí? Algo que yo voy a utilizar frecuentemente, entonces, en vez de crear un bloque, voy a escribir un bloque. Voy a designar este como punto base. Voy a designar los objetos. Y me va a decir en qué ruta yo quiero guardarlo. Me voy al escritorio, le voy a poner rectángulo. Cada uno lo guarda donde quiere, ¿no? Las unidades, en milímetros, aceptar. Entonces, si ustedes lo hacen en su compu, deberían de ver cómo les aparece un DWG. Yo lo puse en el escritorio. ¿Sí? Entonces, este bloque ¿me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahí se creó, pero chiquitito, por eso no lo veía. Entonces ustedes elegirán la opción que les sea más conveniente. Sí, crear un bloque interno o un bloque externo que va a ser un DWG aparte y ustedes se arman su propia biblioteca de bloques, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos acá al layout este que tiene AutoCAD,
Volvamos al ejemplo de la silla. Ustedes hicieron todo este layout y ahora dicen, no, bueno, pero me gustaría cambiar este bloque. Ok, bueno, vamos al editor de bloques, sabemos que se llaman sillas, aceptar. Vamos a hacer un círculo. Vamos a guardar los cambios. Y ahí se percibe cómo en las n inserciones que se hizo de esta silla, vamos a tener esta modificación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto o no? Si yo voy, por ejemplo, hablamos en Google, yo busco bloques AutoCAD gratis. Hay muchas páginas, pero bueno, hay que buscar y ver cuál se adapta a lo que nosotros queremos. Ven, por ejemplo, en esta página tenemos de sillas, de deportes, escaleras, planos, proyectos, mobiliario, ventanas, baños. ¿Sí? Supongamos que vamos a ver cuál me deja descargar. Si me deja descargar este. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces supongamos que necesite este bloque, descargar. El bloque se llama CM05. Lo voy a pegar en el escritorio. CM05, este. Abrir. De nuevo me va a preguntar que precise el punto de inserción. A ver dónde lo puse. Y ahí está el bloque que yo descargué. Ustedes van a tener que descargar también, por ejemplo, si la empresa tiene una playa de estacionamiento, deben de colocar un auto, uno solo, no hace falta que esté todo el estacionamiento lleno. Si de pronto tiene pasaje para camiones, alguna calle, pueden simular también poner un camión, ¿sí? Hay muchos bloques que pueden descargar y van a ser pocos los que tengan que dibujar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Respecto a esto y hablando de lo que es el TP número 1, yo lo tengo acá abierto para que lo veamos. No sé si han tenido la oportunidad de ya leerlo o no. Algunos me han mandado algunas consultas respecto a las empresas para dar el ok si está bien o está mal. Alguien me mandó una cortadora, una empresa que tiene cortadoras por láser, pero no son procesos por arranque de viruta, ¿sí? Entonces, deberían de buscar una empresa, no hace falta, y vuelvo a repetir, que sea una empresa grande. Simplemente que tenga máquinas con arranque de viruta sirve, y que puedan ustedes hacer el layout, sobra, ¿ok? Entonces, veamos qué dice las consignas, objetivos, lograr el dominio. Alguien me escribió por el chat, a ver.
No, no hace falta mandarme el nombre de la empresa, simplemente que si tienen dudas, si es una empresa que aplicaría o no al proceso de arranque de Viruta, me lo pueden consultar. No, no hace falta que yo les apruebe la empresa, ¿sí? Pero si tienen dudas si aplica o no aplica, me lo pueden consultar. Objetivos: lograr el dominio de la herramienta bloques en AutoCAD, la creación, la modificación, la inserción. Combinar los conceptos adquiridos en capa con la creación de bloques y familiarizarnos con conceptos básicos de distribución de planta, ¿sí? Consigna: partiendo de una empresa seleccionada por el grupo, requisito excluyente que tenga maquinarias que hagan proceso de arranque de viruta, deberán realizar el layout de la misma en AutoCAD. Se les pide que atiendan las siguientes consideraciones: dibujar los distintos sectores de la empresa, incluir mobiliario de oficinas, baños, utilizar bloques ya creados que se puedan descargar de manera gratuita de internet, como los que les acabo de mostrar. En cuanto a la maquinaria de la empresa, si no la consiguen, los bloques en la web, entonces ustedes lo dibujan, ¿sí? Supongamos, no sé, que sea un torno un torno con alimentación. Un torno con alimentación y no consigan justamente un bloque de eso. Entonces ustedes van, lo dibujan, hacen una vista top, lo dibujan con las medidas que puedan relevar del lugar y listo, y lo crean. Tampoco hagan un rectángulo, no pido nivel de detalle, pero tampoco hagan un rectángulo, que se note que hay una elaboración en el bloque también. Deben estar presentes en las zonas de trabajo personas, descarguen bloques de personas, delimitar los pasillos de circulación del área de producción e incluir los medios que utilice la empresa para el movimiento de materiales, autoelevadores, zorras hidráulicas, carros, etc. Al menos uno deben de colocar el bloque. Hay bloques de autoelevadores, hay bloques de zorras hidráulicas, de carros también los hay, ¿sí? De existir estacionamiento, incluir bloques con los distintos tipos de vehículos, es lo que les decía. Si tienen estacionamiento de motos y autos, bueno, incluyan una moto, incluyan un auto, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, entonces el TP se basa en relevar una empresa ya creada, ya existente. Sí, exacto, exacto, Perfecto. sí. En otros años no ha sido lo mismo, por eso hay gente que me preguntaba si iba a tener en cuenta, y no, porque el primer año de pandemia se hizo, imaginen, el layout de la casa donde uno vivía, porque no se les podía pedir que fuera una nueva empresa. Y el segundo año también estábamos en pandemia, no podíamos decirles que visiten empresas, entonces se les propuso un desafío de diseñar una planta. Este trabajo de relevo se ajusta más a lo que buscamos porque todavía ustedes no tienen herramientas para confeccionar un layout y hacer una distribución de planta correcta, ¿sí? Entonces por eso que lo invitamos a que vayan a cualquier taller, no se vayan a una empresa muy grande. Cualquier taller que puedan ustedes relevar va a estar bien, no importa que sea de 300 metros, 200 metros, no va a haber ningún tipo de problema. Al contrario, ahí seguramente les van a aparecer muchas oportunidades de mejora que por ahí en empresas tan grandes donde tienen un layout tan aceitado, no lo van a poder ver, ¿sí? Forma de entrega: grupos de 5 o 6 personas, no 4, no 7, 5 o 6 personas. Si hay alguien que no consigue grupo o tiene algún problema, me dice, pero no, vengan el día de la entrega, somos 3, no somos 2, no soy yo solo porque no conseguí. ¿Se entiende eso? No es un trabajo para hacerlo solo, es un trabajo para que entre varios lo pueden hacer para discutir, porque así se le va a sacar más fruta. Entonces, 5 o 6 personas, no hay excepción, no, pero es que yo, porque no, vivo lejos, no sé. De alguna forma se van a tener que acomodar, ¿sí? Entonces, porfa, si hay alguien que tiene algún problema, me avisa y yo veo de conseguirle un grupo y demás. Lo que se va a pedir para la entrega es el plano de la planta en formato A3 con un rótulo. Esperen, a ver. Profe, yo le mando un mail por el tema del grupo. Bueno, mandame un mail y lo vemos. Plano de la planta
en formato A3 con rótulo. No sé, ustedes han tenido sistema de representación y han trabajado con rótulo. Un rótulo de esa manera estaría bien, que tenga los datos básicos que tiene un plano, ¿sí? Una sola carilla en una hoja 4 en donde se redacta una breve descripción de la actividad que realiza la empresa y el producto principal que desarrolla, ¿sí? Supongamos que ustedes eligen un taller que hacen ejes. Ok, bueno, esta empresa tal está ubicada en tal lugar, la maquinaria que dispone es esta, y su producto principal es el eje, me ponen una foto del eje y ya está. Delimito una carilla para que no se extiendan en decirme la historia de la empresa o que se vayan a cualquier rama que no aporta acá. Yo leyendo esa carilla me voy a dar cuenta de qué tipo de empresa y la envergadura de la misma, ¿sí? Después el archivo de WG que presente las siguientes capas de manera que se pueda organizar el trabajo. Esto es un poco lo que veíamos hace un rato. La capa de edificio y predio, ¿sí? Ahí tienen que contemplar que todo lo que sean los muros, generalmente, y yo no voy a entrar en ese detalle, pero cuando uno diseña un plano en arquitectura, si ustedes prestan atención, las líneas de los muros tienen distintos grosores. Para eso sirven los grosores que ustedes tienen para poder definir en cada una de las capas, que generalmente son de 0,4, se les pueden hacer algunos de 0,8, pero yo no voy a entrar en eso, solamente si ustedes quieren organizar mejor su trabajo, indudablemente se utilizan grosores de línea más gruesos para lo que son muros y estructuras, va a quedar visualmente mucho mejor. Otra capa que tiene que estar, máquinas de herramienta, una por cada tipo de máquina. Supongamos que esta empresa tiene torno, fresa y rectificadora. Entonces tendrán una capa para fresa, tendrán una capa para torno y otra capa para rectificadora. Las cotas. No hace falta que me acoten todo el trabajo, de ninguna manera, solamente las medidas macro, que yo pueda ver en el plano y digo, bueno, a ver, ¿cuánto tiene el predio? El predio tiene tanto por tanto. Bueno, y la parte que está cubierta, la parte techada, ¿cuál sería? ¿Sí? Medidas macros, no necesito que me acoten ni la silla, ni el escritorio, ni el torno, ni la fresa, porque de última, si hay alguna duda, iremos puntualmente y lo acotaremos ahí. Entonces, como dice acá, si ustedes necesitan crear más capas, obviamente que no hay ningún problema, ¿sí? Se va a buscar en que ustedes trabajen en la organización de los distintos bloques que ustedes tengan y que visualmente sea fácil de poder ver lo que ustedes han querido mostrar. Plazo de entrega. Primera clase, luego del receso invernal, un solo integrante del grupo envía el trabajo a mi correo y en ese correo me dice, bueno, los integrantes son tal, con el número del eje y listo. La forma de evaluación es una defensa oral presencial. Ustedes, después del receso invernal, me entregan el trabajo y el día que estemos ahí en la facu, yo no conozco a nadie de los alumnos, entonces digo, bueno, esta persona al azar, completamente al azar, esta persona lo defiende. Entonces se quedarán en el aula todas aquellas personas que tengan que defender el trabajo y el resto del grupo ese día ya queda liberado, ¿sí? Lo que se busca con esto es que realmente ustedes logren un trabajo en equipo. Si justamente tienen la mala suerte de elegir el que menos por ahí colaboró, y bueno, esa va a ser la nota para todo el grupo. Entonces, un poco es involucrar a todos y que asuman el compromiso de hacer el trabajo en grupo. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser la defensa oral? O sea, pregunta sobre cómo se hizo el trabajo o de la empresa. La defensa oral voy a ver qué es lo que hicieron, te voy a preguntar cómo hiciste, no sé, de pronto te puedo hacer editar un bloque, puedo decirte, no sé, preguntas relacionadas a lo que, qué capas creaste, a ver, mostrame. Seguramente preguntas relacionadas con eso. Que una persona que haya trabajado en el trabajo me la vas a responder, ¿sí? Gracias, sí, sí. Bueno, esto con respecto al TP. No tengo problema de que me consulten, igual la clase que viene, o sea, no la semana que viene, la otra,
vamos a estar en el aula 9:30 y de pronto ya me pueden ir consultando algo que tengan de duda, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, cerramos tema layout. ¿Hay alguna duda o paso a otra cosa? No, Bueno, creo que no hay ninguna duda. yo le subí a ustedes este ejercicio, pensé que lo había hecho, pero hoy cuando revisé autogestión no estaba. Pero bueno, quiero que charlemos un poquito de este ejercicio, después ustedes lo resuelven, porque probablemente puedan tener un ejercicio así en el parcial, ¿sí? A ver, nosotros en la clase pasada, cuando estuvimos ahí en la facu, vimos cómo dibujar en AutoCAD, qué comandos teníamos que utilizar en la cinta de comandos, qué teníamos que colocar para que AutoCAD dibujara según si haya sido una coordenada absoluta, una coordenada relativa, si era una polar, una cartesiana. ¿Estamos? Hicimos en el aula un ejercicio donde yo les pedí que a partir de un dibujo ustedes me hagan la secuencia con la cual ustedes escribirían en AutoCAD directamente en la cinta de comando. Esa es una cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos el arroba o no, dependiendo de una coordenada relativa o no? Bueno, esa es una parte de cómo yo dibujo un conjunto de líneas usando la cinta de comando. Ahora bien, supongamos este caso de esta llave, que lo que primero ustedes siempre tienen que reconocer es si es una pieza de fresa o una pieza de revolución que sea per torno, ¿sí? Entonces, pide acá en este ejercicio dibujar en AutoCAD la siguiente pieza y obtener las coordenadas cartesianas y polares, ambas en sus expresiones relativas absolutas, de los puntos señalados A, B, C y D. Usted debe respetar el origen dado y el sentido de circulación de mecanizado que se señala. Acá las unidades se encuentran en pulgadas y como dijimos nosotros siempre vamos a dibujar en milímetros, ¿sí? Ahora bien, si esta es la pieza, ¿sí? A mí me parece un bloque y esta es la pieza que yo tengo que programar. Indudablemente si yo programo A, B, C o D, me va a faltar para dibujar toda la pieza, ¿sí? Lo correcto serían todos los puntos, supongamos que este es el origen, el punto A, tengo otro punto acá, termina el arco, tengo otro punto, termina este segmento, tengo otro punto, al finalizar el arco, al finalizar esta recta, cuando termino con este radio, termino la recta, el arco, ¿sí? Termina acá una línea recta, termina el arco, llego a D y vuelvo al origen. Si yo tuviera que describir todos los puntos, serían esos. Ahora, ¿qué pasa? A veces por cuestiones de que, bueno, en el parcial, si yo les doy para que me hagan las coordenadas de todos los puntos que debería definir para mecanizar el contorno de la pieza, no terminamos más. Entonces es muy probable que ustedes reciban una pieza y que se les pidan puntos específicos sobre los cuales ustedes tienen que dar información. Y yo lo que quiero aclarar ahora es para que no tengan el inconveniente que muchas veces ocurre cuando, por ejemplo, definen B. Si yo quisiera saber las coordenadas relativas del punto B, ¿puedo tomar A? ¿Alguien me dice si es correcto? Las coordenadas relativas, habíamos hablado, que siempre se tomaba como si el origen estuviese en el punto anterior a la entidad que le precede, ¿sí? Entonces, si este es el sentido de circulación y este es B, ¿cuál es el punto anterior? Alguien que me responda, si no es un monólogo. ¿Cuál es el punto anterior a B? El punto anterior es A. Ah, profe. No. Geométricamente el punto anterior es el que está acá arriba.
¿sí? Si yo estos puntos, en lugar de ponerle A, B, C y D, le hubiera puesto amarillo, rojo, verde y azul, yo no sé si ustedes hacen el mismo razonamiento. En este caso ustedes dicen, bueno, pero A precede a B. Pero vuelvo a decir, estos puntos que están señalando no van a definir el contorno completo de la pieza. Si se les pide estos puntos nada más, es porque se presume que si ustedes pueden definir las coordenadas de estos 4 puntos, van a saber definir las coordenadas de todo el conjunto. ¿Sí? Entonces, si se les llega a pedir información de B, B está relacionada con el punto anterior, y el punto anterior es este. Por lo tanto, si yo quiero hacer, por ejemplo, una coordenada polar relativa, va a ser un segmento que nace en este punto con un sentido que termina acá en B, ¿sí? Con una amplitud angular de 270. ¿Se entiende? De ninguna manera ustedes pueden tomar el punto A, porque si es relativo, es a la geometría de la pieza. Entonces ese es un error frecuente que le quiero aclarar antes que llegue el parcial y hagan lo mismo. La información de cada punto lo define la geometría de la pieza. Y acá solamente se le están pidiendo 4 puntos, porque se presume, y lo vuelvo a decir, que si ustedes saben definir las coordenadas para esos 4 puntos, lo van a poder definir de cualquier otro. Entonces lo mismo para C. ¿Cuál es el punto que precede a C? ¿B? Y donde empieza a acotar. Claro, este es el punto anterior, porque me lo define mi sentido de circulación. Si el sentido de circulación hubiese sido otro, entonces mi punto anterior a C va a ser este. Entonces, para las coordenadas absolutas nadie tiene problema, porque bueno, decimos este es el origen, una coordenada absoluta, listo. Salgo del origen, cuánto mide en X, cuánto mide en Y, o si es polar, listo, es un vector que nace acá y muere acá en A, con una amplitud angular dependiendo del eje de la abscisa. Lo mismo para B. Si estoy en la polar absoluta, es un segmento, un vector que nace en el origen, muere en B y tengo una amplitud angular. ¿Sí? Pero para el caso de las relativas, es muy importante que tengan en cuenta este concepto, que el punto siempre va a depender de la geometría de la pieza, y no porque acá les diga que A precede a B, ni C, ni D. ¿Se entiende? ¿O alguien no lo entiende? Sí, se entiende. Entonces, muy probablemente en el parcial tengan una figura que van a tener que dibujar y se les pide información solamente de algunos puntos. Tengan en cuenta que la información de cada punto, sea la coordenada que sea, va a depender de la geometría de la pieza, y no, si yo le pongo acá 1, 2, 3, 4, no me pueden hacer 2 respecto a 1. Piensen simplemente en que si ustedes le dan esa información al programa, la herramienta se mueve y cruza todo esto y mata una pieza. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo tienen subido ahí en autogestión para que lo puedan hacer, y cualquier cosa, la clase que viene me lo van a consultar. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda que quieren que veamos o no? Yo no sé si se puede consultar ahora, pero en el tema de cuando hacemos las coordenadas, no, yo Sí. quise hacer un ejercicio y no me salió bien lo del tema de la circunferencia. O sea, al después darle la información, tenemos que darle el radio que tiene que girar, o sea, R y un valor, pues eso no me salió. No, bueno, pero ese radio, ¿vos lo estás queriendo escribir en la cinta de comando? Claro, claro, porque no sabía. No, pero esa es la diferencia con la que yo empecé hablando. Ese radio que vos estás poniendo ahí en la coordenada no te lo vas a dibujar AutoCAD. Ese radio es para la programación
de una pieza de CNC. Lo que nosotros practicamos en el aula era una figura, un polígono, y nosotros queríamos ver cómo hacíamos para insertar esas coordenadas en la cinta de comando. Fíjate que en los ejercicios que yo les di para hacer coordenadas no hay ningún radio para dibujar. Ah, ok. O sea que si tiene radios, circunferencias o alguna No, línea eso lo curva, tenés que, si lo dibujar tenés a que más, dibujar, dibujar con claro, mouse. claro, lo resolves con herramientas de AutoCAD, haciendo un arco, haciendo un círculo, haciendo un empalme, lo que te resulte más cómodo, ¿sí? Lo que se vio en clase fue cómo hacer para dibujar con la cinta de comando una secuencia de segmentos, que esos segmentos estaban dados por valores relativos o por valores absolutos, ¿sí? Para que ustedes aprendan en AutoCAD a cómo dibujar coordenadas relativas. Pero cuando ustedes tengan que dar los datos para la programación de las piezas, para hacer un programa con el código G, para hacer un CNC, lo van a tener que hacer con el radio. Indudablemente ese radio, por más que lo pongan en la cinta de comando, no lo vas a resolver así. Sí, ¿Sí? me parecía que tampoco lo habíamos visto, pero bueno, estaba practicando y tenía que ver cómo se hacía. No, sí, obvio, obvio. ¿Les sirve que les suba más ejercicios de cómo dibujar en cinta de comandos? Sí, profe, porfa. Sí, profe. Bueno, les subo ejercicios para que ustedes vean cómo dibujar con cinta de comando. Y lo que son ejercicios de coordenadas me parece que ya tienen bastante. No sé si alguien me parece que necesita reforzar más en cuanto a las coordenadas. Bueno, me avisan, pero le voy a poner ejercicios para que de paso cuando estemos ahí en el aula, la clase que viene, si hay alguna duda de cómo ingresar esos valores en la cinta de comando, lo podamos ver, porque ya vamos a tener computadoras. Así que bueno, eso sería. ¿Hay alguna duda más? Si no, con esto ya estaríamos y nos estaríamos viendo la semana que viene, no, la otra, en el aula 9:30. ¿Ustedes van a la facultad hoy o no? No, profe, porque No, hay profe. paro de colectivos. Claro, pero yo justamente, bueno, por eso elegí hacerlo virtual por el paro, pero no sabía si directamente no van a la facultad o hay profes que van o no, no sé, no sabía cómo era, pero bueno. Bueno, si no hay ninguna duda más, entonces ya tienen como para empezar a trabajar con el TP de layout, no se compliquen tanto, no es nivel arquitectura lo que yo estoy buscando, simplemente que tomen contacto con lo que es una distribución de plano y que tomen contacto también con las herramientas de capas y de bloques. ¿Se entiende? A ver qué hay en el chat. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase. Si tienen alguna duda, me responden al mail, tengan paciencia porque son 300 alumnos, por ahí no veo todos los días todas las consultas, pero bueno, en lo que esté a mi alcance, intentaré darles soporte, ¿sí? Bueno, muchas gracias por conectarse y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Yo, profe, gracias. Vale, profe, Chao, que muchas tengan un gracias. buen día. Ah, Chao, profe, profe. gracias.